siempre por su invitación y pues a todos los que me están escuchando hoy. Realmente a mí me complace mucho hacer este tipo de charlas porque realmente son 11 años de hacer un proceso de sensibilización acerca de los tumores que puedan comprometer el globo ocular de forma primaria o secundaria y que nos ha producido pues unos frutos como los que tenemos ahora, un servicio pues muy consolidado en 11 años. Em, yo también, pues, digamos, agradezco que el doctor, pues, me vuelvo a decir lo que me haya invitado, porque además tengo una cercanía con Neiva, porque yo hice mi proceso de formación de medicina en la Universidad Surcolombiana y pues, digamos que viví casi 10 años en Neiva, por lo tanto, tengo un muy buen recuerdo de la ciudad. Bueno, digamos que hoy voy a hablarles de retinoblastoma, les había dicho el doctor, este es uno de los pilares fundamentales en el servicio de oftalmología oncológica, aunque es el menor número de pacientes que nosotros vemos realmente retinoblastoma, porque es una patología muy poco frecuente y puede ser considerada como dentro del grupo de las enfermedades huérfanas, aunque no está catalogada desde ese punto de vista, pues epidemiológicamente, pero en las cifras en las que nosotros nos movemos, estamos más o menos dentro de ese grupo de patologías. Recordar algo acerca del diagnóstico de las, digamos, nuevas terapias que nosotros ya tenemos disponible y que vale la pena que ustedes lo conozcan. Sin duda que estos pacientes deben ser remitidos a una institución de alta complejidad, pero el que se puedan detectar tempranamente, el que se sospechen y se puedan remitir adecuadamente, les va a garantizar una tasa de sobrevida mayor. Yo traigo esta imagen que básicamente es una fotografía de polo posterior de una retinoblastoma intraocular que semeja mucho digamos, una constelación o la galaxia o lo complejo que es el universo. Y básicamente es como he querido asemejar un servicio de oncología ocular. Desarrollar un servicio no es nada fácil, sobre todo garantizar que haya un proceso administrativo que les permita a los pacientes por lo menos hacer el diagnóstico y garantizar el tratamiento inicial es bastante complejo, no solamente en retinoblastoma, sino en el resto de tumores que puedan comprometer el globo ocular, sobre todo porque esta patología de oncología ocular o de los tumores que involucran el globo ocular de forma primaria es apenas el 1% de todos los tumores del globo ocular. Hoy estoy a 11 años de haber iniciado el programa de oncología ocular en el para el suroccidente colombiano, específicamente en la clínica en Banaco, en Cali. Y les voy a contar que el primer contacto que yo tuve con retinoblastoma fue en el 2008, cuando yo era residente de oftalmología del Hospital Universitario del Valle, donde yo me entré en contacto con dos pacientes. El paciente que ustedes ven en las imágenes inferiores era un paciente que era el hijo menor de una familia que la mamá notó a los 2 meses que el niño no fijaba ni sostenía la mirada y que cuando lo examinamos tenía un retinoblastoma bilateral y que tuvo que ser enucleado de forma bilateral. Y el segundo paciente era un paciente procedente del PAES o más adentro de PAES, que tenía una característica, es que ya tenía una historia de aproximadamente 6 meses, el niño tenía 2 años y que se golpeaba generalmente con las paredes, era de un grupo indígena también, y cuando lo llevaron al médico como unos 4 meses antes de que llegara al hospital universitario, inicialmente pensaron que era un trauma ocular porque el niño tenía ifema. Después hicieron una lavada de cámara anterior y el niño hizo un edema palpebral, hizo pues quemosis, entonces se consideró que era una celulitis. Se le dio tratamiento por 30 días aproximadamente hasta que después empieza a aparecer esta masa interpalpebral. Le hacen una escanografía y encuentran que hay calcificaciones y se envía como un retinoblastoma, es un retinoblastoma orbitario que tiene una tasa de mortalidad del 100% si no se da pues tratamiento adecuado. Y en general, cuando reciben los tratamientos que son quimioterapias de altas dosis y radioterapia, la tasa de mortalidad está por encima del 90%. En ese momento fueron los primeros pacientes que yo vi con retinoblastoma, pero me llamaba mucho la atención que adicionalmente nosotros como oftalmólogos éramos unos interconsultantes en todo este proceso, pero no hacíamos parte realmente del diagnóstico como tal y sobre todo el seguimiento, que es lo más importante en oncología. En el 2011, todavía siendo residente de oftalmología, una de mis profesoras, al notar ese interés que yo tenía con los tumores oculares, entonces me envió participe por una beca a ARBO, que ustedes saben en oftalmología es pues uno de los congresos donde básicamente se presentan todas las
terapias nuevas o las terapias en vanguardia a los siguientes 10 años en oftalmología. Digamos que el premio lo gané gracias a escribir lo que significaba un sueño en un servicio para manejo de retinoblastoma en un país o en un área de cobertura que era aproximadamente 4 millones de habitantes en ese momento. Entonces yo solamente escribí eso que yo soñaba y para ese momento digamos que gané esto que se llamaba una beca para estar en contacto con ARMO y adicionalmente para hacer una estructura de cómo desarrollar un servicio. En 2012 logré entrar al WILSI, que es el principal centro de referencia en el mundo para tumores oculares, con el grupo de los Shields en Filadelfia, gracias a una presentación que hice con esas dos primeras diapositivas que ustedes vieron de donde estaban los dos niños en los que había estado en contacto y básicamente expuse lo que era los mejores resultados y los peores resultados cuando no hay algo estructurado en patologías raras como estas. Gracias a eso, pues logré el CUFO en el Will Size y ahí hice mi proceso de formación en oncología ocular. Para 2013, cuando llego aquí a Cali, pues digamos ya tengo mucho más estructurado lo que era un servicio de oftalmología oncológica y entendí que aunque lo que menos iba a haber era retinoblastoma, pues era el programa de digamos, de más impacto que se necesitaba en el servicio. Y desde ese momento se construyó un servicio donde digamos, el pilar fundamental en las pruebas de retinoblastoma, pero se hizo un programa para melanoma de coroides y tumores intraoculares, un programa para tumores del segmento anterior, que es la causa más frecuente de consulta en oftalmología oncológica, y el programa de párpados, órbita y anexos. Y para eso, pues empecé a hacer una sensibilización al grupo médico no oftalmológico, que era poder interactuar con los oncólogos clínicos, con los radioterapia, los del equipo de radioterapia, patología, oncología pediátrica, genetistas, neuroradiólogos intervencionistas, digamos, para que ellos entendieran que a pesar de que era una patología rara, se necesitaba de un engranaje, pero sobre todo se necesitaba de un director de orquesta, que en ese caso es pues el oftalmólogo oncólogo, que es el que le llega directamente al paciente y quien tiene que estar en todo ese proceso, no solamente el diagnóstico, sino el seguimiento para garantizar sobre todo una mejor tasa de sobrevida y una mejor calidad de vida desde el punto de vista ocular. Y adicionalmente, sensibilizar a todo el grupo de oftalmología del área de cobertura mía para que los pacientes pudiesen ser remitidos o detectados bajo la sospecha de un tumor y pudiesen ser remitidos a una sola institución. Para el 2014 pudimos integrarnos, gracias al programa de retinoblastoma que les digo que es lo menos frecuente, pero que es el que tiene más alto impacto, al programa de navegación de consulta externa de cáncer o de oncología. Eso nos garantizaba que el paciente podía ingresar como un paciente nuevo, como ustedes ven aquí, ya sea a través de un call center, ya sea a través de los servicios de urgencias, ya sea que está remitido directamente por oftalmología, y que administrativamente se creara toda la garantía de las autorizaciones para que el paciente tuviese el diagnóstico. En el momento en que teníamos el diagnóstico, podíamos hacer todos los exámenes que se necesitara y por lo menos garantizar la primera tratamiento y pues el seguimiento a largo plazo de eso. Eso se hace a través de una plataforma y a través de un grupo de navegación, es un grupo administrativo de enfermeras, de secretarias, de auxiliares, que todas las autorizaciones la hacen de forma interna. Y adicionalmente, creamos entonces el programa un ciclo completo de atención integral para el cáncer ocular, que significaba el paciente desde que llega, cómo se hacen las mediciones de la respuesta al diagnóstico, al tratamiento, al seguimiento, y adicionalmente también garantizar que la mayoría de los pacientes venían de áreas rurales muy lejanas, entonces los sitios donde se van a quedar, toda la parte digamos, de psicología y de apoyo que se necesita en todos esos procesos, porque la mayoría son pacientes de áreas rurales muy lejanas, con muchas limitaciones desde el punto de vista económico y con unas situaciones familiares bastante complejas porque no tienen solo ese hijo, sino tienen 6 o 7 hijos o más hijos, o adicionalmente hacen parte de unos grupos indígenas donde desde el punto de vista cultural tienen unas consideraciones frente a los tratamientos. Por eso ya en 2013 se constituye todo el servicio de oftalmología oncológica basado en los programas que hemos mencionado anteriormente. Y
para poder mostrar eso de que era importante y que realmente era una patología que se necesitaba, digamos que un abordaje que se pudiese incluir en todos esos manejos de tratamiento multidisciplinario, empecé a registrar de forma sistemática a los pacientes a través de unas carpetas como virtuales que tenían imágenes, pero adicionalmente con unos datos epidemiológicos básicos de registro de cada paciente que ingresaba a la consulta, con qué diagnóstico, de dónde venían, las fechas de nacimiento, unas características epidemiológicas para poder describirlos a largo plazo y presentar los informes de cómo se caracterizaba nuestra patología, no solamente retinoblastoma, sino todos los tumores oculares a largo plazo. A 2023 sacamos el primer topper, que es digamos, un registro prospectivo de tumores oculares, que es de donde ahora actualmente se sacan todo el registro de tumores oculares para Colombia. Somos el primer registro a nivel latinoamericano también. Estamos en todo el proceso de adaptación de este topper, pero realmente es un software muy sencillo que nos permite pues en tiempo real sacar estadísticas y poder determinar cada uno de los tumores de acuerdo al segmento del globo ocular que esté comprometido. En 2018 se presentó el primer informe de oncología ocular, en 2023 se presentó el segundo informe, para 2024 vamos a presentar ya el informe con los registros mucho más estructurados de todo lo que se ha creado pues en este tiempo, pero adicionalmente de todo lo que uno tiene de aprendizaje cuando maneja pues datos estadísticos. Para el 2018, que se presentó el primer informe, para ese momento teníamos alrededor de 1.059 pacientes de tumores oculares. Fíjense ustedes que conjuntiva es el más frecuente, que es casi el 50% de nuestra consulta. Después están los intraoculares, que es alrededor del 30% de la consulta nuestra, que es como aproximadamente 284 pacientes. Y de esos tumores intraoculares, más o menos el 10% corresponden a retinoblastoma. Las tendencias de los pacientes según el tipo de tumor, pues sin duda que los intraoculares están todavía en el segundo grupo. El retinoblastoma no cambia con respecto al número de casos que nosotros realmente vemos y cómo se había proyectado inicialmente a cuánto esperábamos, a ver, de cuántos pacientes esperamos a ver por año. Más o menos nosotros vemos entre 10 a 12 casos de retinoblastoma al año, y eso es más o menos lo que se espera porque es uno de cada 15.000 a 20.000 nacidos vivos. Esto que realmente es muy importante para nosotros, con todos estos cambios del sistema de salud, a nosotros nos afecta mucho esto porque realmente más del 90% de nuestros pacientes corresponden a pacientes que tienen un régimen de aseguramiento del Estado, porque pues esto generalmente dan pacientes o poblaciones vulnerables. Ya entrando directamente en materia en retinoblastoma, digamos, contándoles toda esa historia de lo que somos nosotros en este momento y sabiendo que el retinoblastoma es uno de nuestros programas banderas en oftalmología oncológica, es una patología muy poco frecuente. Es el tumor intraocular más frecuente en la infancia, corresponde al 3% de todos los cánceres en menores de 15 años, pero su incidencia es de 1 a cada 15.000 a 20.000 nacidos vivos. Es decir, para la tasa de natalidad de nuestro país serían más o menos entre 40 a 50 casos nuevos al año para todo el país. Y si uno revisa los centros de atención para retinoblastoma, serían, digamos que al norte del país serían 20, al centro serían 20 y al suroccidente serían 20 pacientes en tratar. Nosotros más o menos estamos viendo alrededor de 12 pacientes al año por retinoblastoma. Generalmente, digamos, yo tengo esto de que ocurre en niños menores de 6 años. Siempre les digo a mis residentes que usted debe considerar un retinoblastoma entre niños de 0 a 6 años. Cualquier síntoma ocular que tenga un niño entre 0 a 6 años, la primera consideración debe ser un retinoblastoma, aunque es la patología menos frecuente. Pero eso nos amplía la cobertura para considerar esta patología que realmente si la detectamos tempranamente, como ustedes lo van a ver ahora, eh, pues nos hace mucho la diferencia frente al tratamiento y sobre todo a la preservación del globo ocular, que es uno de los objetivos importantes. El 90% de los casos ocurre antes de los 3 años. Lo que pasa es que los niños pueden tener leucocoria cuando ya el tumor está muy avanzado, pero en fases iniciales pueden tener síntomas básicamente como un estrabismo, como una uveitis, como una celulitis preseptal. No tiene ninguna predilección por sexo y raza. Este es una de los pacientes que nosotros tratamos inicialmente. Eso era un retinoblastoma estadio D. La niña tenía 2 años, procedente de Popayán, con un retinoblastoma estadio D cavitario.
le entró a protocolo de quimioterapia intraarterial por aproximadamente 10 ciclos, recibió quimioterapia sistémica, todos los tratamientos disponibles que teníamos. 8 años después, es ella que está aquí, hizo recurrencia tumoral, tuvimos que nuclear su ojito y tenía factores de riesgo histopatológicos positivos y tuvo que recibir nuevamente quimioterapia sistémica. Eh, en cuanto a estos son todos los centros en el mundo que tratan retinoblastoma. Entre más claro es el azul, es menor el número de casos y sobre todo los sitios donde se detectan en fases más tempranas y donde las tasas de sobrevida son mucho más altas, por encima del 98% de tasa de sobrevida por retinoblastoma. Las más oscuras son el sitio donde hay más número de casos. Miren ustedes que, por ejemplo, China, la India, que pues también tienen un área de población muy grande, tienen por año alrededor de 1.000 casos de retinoblastoma. Nosotros estamos en el grupo de tener más o menos entre 50 y 100 casos al año por retinoblastoma, lo que es México, Colombia y Brasil. Estamos más o menos en ese, digamos, rango de presentación de casos por retinoblastoma al año. La supervivencia global es exactamente igual, es decir, en los países con menor desarrollo, pues definitivamente la tasa de sobrevida es mucho menor, por debajo del entre el 60 y el 70%, y las tasas de sobrevida a un 100% aumentan en los países en desarrollo, pero sobre todo tiene mucho que ver es las detecciones tempranas. Para Colombia tenemos aproximadamente 5 centros entrenados. El grupo más antiguo es el grupo de Medellín, de la Fundación San Vicente de Paúl. En Bogotá está el cancerológico en Bogotá, y hace aproximadamente 2 años donde hay un instituto para oncología pediátrica, entonces se ha empezado a desarrollar manejo de retinoblastoma. En Cali está Centro Médico en Banaco para manejo de retinoblastoma. La situación de retinoblastoma en Colombia, este es un estudio del San Vicente de Paúl del 2020, mostró que en una población de 50 millones más o menos habían 45 o 50 casos nuevos por año, y la supervivencia a 2 años era aproximadamente del 91%, que básicamente está relacionado con, mm, con la detección. Los casos de mortalidad tienen que ver con pacientes en estadios muy avanzados, sobre todo pacientes con retinoblastoma orbitario, que lo vamos a ver más adelante. Y uno de los factores que encontraron en este estudio, que es muy interesante, eran los indicadores de mal pronóstico para retinoblastoma, y sin duda tiene que ver con las áreas rurales que son pues alejadas de un centro especializado, el pobre acceso a salud por las zonas rurales, la baja educación materna, el diagnóstico tardío que se relaciona e interactúa entre otros factores en lo mismo, en áreas rurales pues limitadas. Y el abandono del tratamiento, que ocurre en 10 al 24%, y también tiene relación con lo mismo. Son pacientes que no tienen la mamá no tiene un solo bebé, sino que tienen 5 o 6 hijos y viven en el campo, en áreas rurales muy lejanas. Entonces eso hace que de alguna forma esté muy limitado digamos, el acceso a un sitio especializado. Este es un estudio muy interesante que es del 2021. El grupo Kalinki es un grupo de la India, donde también hace relación entre la edad de presentación y el estrato socioeconómico. Entonces, sin duda que los estratos socioeconómicos más bajos pues tienen unos diagnósticos mucho más tardíos. Lo mismo que la distancia a un centro de salud o a un centro de referencia y el nivel socioeconómico, es decir, entre más un nivel socioeconómico más bajo, pues más limitación, y más limitación desde el punto de vista del acceso al sitio especializado y a la salud, como lo vimos nosotros en el panorama que se mostró en un artículo del 2020. En cuanto a los signos clínicos, el 50% de los niños que tienen retinoblastoma tienen leucocoria, que es pues la pupila blanca que nosotros ya conocemos, pero de ese 50% de los niños que tienen la pupila blanca, el 90% del diagnóstico no lo hacen los médicos, ni los médicos de atención primaria, ni las enfermeras de atención primaria, ni tampoco los pediatras, sino que lo hacen los padres o los cuidadores, que son los que están tomando las fotos y están viendo a los niños todo el tiempo. Ellos son los que generalmente manifiestan eso, que ven una pupila blanca o el reflejo de gato o un reflejo blanco.
Y cuando uno revisa las historias de los niños con retinoblastoma, llevan más o menos 2 años consultando porque tienen alguna alteración ocular y generalmente les dicen que es normal. Eso no nos pasa a nosotros, pues obviamente como oftalmólogos, porque todos los pacientes pues generalmente son dilatados y mucho más los niños. Entonces es mucho más fácil tener la sospecha, pero el grupo no oftalmológico sí tiene una limitación grande en eso. El 20% de los pacientes presentan estrabismo y existen otros pacientes, otros signos clínicos que se presentan en menos proporción, como es el ojo rojo, disminución de la visión, que sea un examen de rutina, la celulitis orbitaria, las midriasis, heterocromía, nistagmus o pérdida de peso, por ejemplo. Eh, todos estos síntomas o todos estos signos clínicos es importante considerarlos que a veces enmascaran un retinoblastoma. Entonces, por ejemplo, los niños con uveitis o los niños que hacen una celulitis, el retino puede hacer una celulitis aséptica cuando ya tiene compromiso orbitario. Entonces, por eso un niño que no responde a antibióticos en 24 o 48 horas, la toma de la neuroimagen es muy importante para poder determinar si no hay una lesión intraocular o sobre todo una calcificación. La detección temprana sin duda favorece el pronóstico, pero esa detección temprana para nosotros como oftalmólogos es que todos los niños que vienen a valoración por oftalmología pediátrica pues sean dilatados y eso pues está claro para nosotros como oftalmólogos. Yo no soy oftalmopediatra, pero sé que un porcentaje muy grande de los niños van a oftalmología pediátrica y ahí les hacen a veces el examen de rutina. A mí me han remitido, por ejemplo, aquí en Cali, 2 pacientes que por examen de rutina en oftalmopediatría han llegado a oftalmología oncológica con retinoblastoma. La mayoría de los casos que ya tienen la leucocoria, les recuerdo, pues ya están en estadios mucho más avanzados. Existen otros signos que son los signos atípicos y que realmente son muy importantes. Esos son alrededor del 20% de los pacientes los pueden tener, que son la uveitis, glaucoma, catarata, eh, o pacientes que tienen trauma a repetición. Estos pacientes podrían ser considerados como signos atípicos del retinoblastoma. Recuerden que es lo menos frecuente, pero hay que considerarlo cuando tiene alguno de estos signos. Y los signos más tardíos ya de compromiso orbitario mayor y que ya pasan no de ser un retinoblastoma intraocular, sino un retinoblastoma orbitario, con una tasa de mortalidad del 99%, es pacientes con ojos buftálmicos, glaucomas neovasculares, ifemas, celulitis orbitarias asépticas de una semana a un mes, que están con antibióticos y llegan a un centro pues, de referencia con antibióticos por un mes aproximadamente, o desprendimientos de retina total, donde ya digamos que los compromisos son a nivel orbitario, a nivel de meninges, a nivel de compromiso de nervio óptico. Aquí hay una cosa importante, es que cuando uno sospecha retinoblastoma, los niños menores de 18 años, si tienen una sospecha de tumor que puede afectar la vida del paciente, es una urgencia vital y bajo ese concepto se pueden remitir a los sitios especializados. Si ustedes tuvieran que pedir un examen, a veces hacer los exámenes en los niños es muy complicado. Las retinoblastomas idealmente necesitan resonancia y no escanografía. Si usted no tiene sino escanografía, pues pedir la escanografía, pero la resonancia es muy importante porque es el examen que realmente me puede evaluar muy bien el compromiso del nervio óptico y eso me cambia sobre todo el tratamiento de un niño con retinoblastoma, porque es que un retinoblastoma intraocular estadio avanzado yo lo puedo enuclear, pero un retinoblastoma orbitario que ya se salió de la parte intraocular no va a enucleación, sino que va a quimioterapia de altas dosis para hacer citorreducción y en una tercera ciclo aproximadamente, según las imágenes de resonancia de control, se puede llevar a enucleación o no. Y sobre todo que la capacidad de generación de retinoblastoma orbitario es muy alta. Este es un caso nuestro de un niño del Huila, hace unos 2 años aproximadamente, con un retinoblastoma orbitario. Tenía una historia muy similar a la que le estoy diciendo, trauma, celulitis orbitaria, antibiótico por un mes. Esta es la ecografía que muestra todo el compromiso sólido de la masa en la cavidad vítrea, pero además de eso, compromiso escleral y compromiso del nervio óptico. Miren, este es un corte axial de una resonancia en T1 con contraste que muestra el engrosamiento severo del nervio óptico con el buftálmos. Ya tenía una hemorragia, pues también a nivel de cavidad vítrea. Miren, este es un corte coronal de la misma resonancia. Miren ustedes cómo se ve la longitud del nervio óptico del ojo izquierdo y miren la longitud del nervio óptico del ojo derecho.
Este es un paciente que inicialmente entró como un neuroblastoma y como equipo con el grupo de neurocirugía se entró a hacer enucleación, pero miren el componente sólido de patología y miren la longitud y sobre todo el espesor del nervio óptico. El niño falleció 2 meses después, perdón, de tratamiento. En retinoblastoma, como ustedes lo van a ver, muchos pacientes pueden venir con sospecha de retinoblastoma y en algunas oportunidades no ser retinoblastoma. El principal diagnóstico diferencial del retinoblastoma es la enfermedad de Coats. Y este es un artículo de Carol Shields, donde pues realmente es un centro de referencia. Ella recibía 2.700 pacientes, de los cuales 604, es decir, 22% de los pacientes tenían un pseudo-retinoblastoma, que son diagnósticos que simulan retinoblastoma, pero no lo son porque tienen Doctor, leucocoria. doctora Carolina, para interrumpirle, porque es muy importante, como usted dice, la parte, digamos, de diagnóstico, los exámenes que se van a pedir al paciente. Entonces, usted lo que sugiere es pedir una resonancia y pedir a la vez una escanografía, o de una vez la resonancia, No, y qué características debes decir la resonancia, o sea, cada cuánto hacer los cortes y todo eso, por favor, para que le explique a la gente. sí, doctor, muy importante esa pregunta. Si ustedes tienen resonador, es mejor pedir la resonancia que la escanografía. La resonancia siempre se solicita a cortes de 1.5 milímetros, supresión grasa y con contraste. Y en los niños se hace bajo sedación. Si usted tiene la posibilidad de tomar ese examen, debe solicitarlo de esas características. Si usted solamente cuenta con escanografía, entonces pedir una escanografía con contraste. No pedir que yo voy a pedir una resonancia del cerebro, no, la resonancia en el cerebro a nosotros los cortes son más o menos entre 4 a 5 milímetros y no nos sirve. Nosotros nos sirve cortes de 1.5 milímetros y debe ser de órbita. En los niños pues debe ser siempre bajo sedación. Si hay posibilidad de hacer ecografía bajo sedación, perfecto. Sin una ecografía que tenga la posibilidad de hacerlo, también se puede hacer. Pero de resto, para retinoblastoma no se necesita nada más. Para retinoblastoma es remisión a un sitio especializado para que en los mismos actos donde nosotros hacemos diagnóstico hacemos todo, porque todo lo hacemos bajo sedación. Específicamente en retinoblastoma, ¿no? Digamos que el examen de elección para ustedes, por ejemplo, en Neiva, que no hay un centro de referencia de retino, pues definitivamente es mandarlo con la resonancia. Pero si ustedes creen que se va a demorar eso en el proceso, pues nada más con la sospecha clínica es un buen criterio de remisión. Les decía yo que miren ustedes que el principal diagnóstico diferencial de la enfermedad de Coats está la vasculatura fetal persistente, las hemorragias vítreas, toxocariasis, vitreoretinopatía exudativa familiar, colobomas. Bueno, hay un sinnúmero de pseudoretinoblastomas o diagnósticos diferenciales, pero el que más uno ve realmente es la enfermedad de Coats. Estos son los niños nuestros, son 120 pacientes, 240 ojos evaluados, de los cuales 97 son intraoculares y 11 orbitarios, y de los 11 orbitarios, 9 niños ya fallecidos. Esos son los que nos dan la tasa de mortalidad nuestra en el grupo nuestro. Y los diagnósticos diferenciales hemos tenido 6 enfermedades de Coats, o sea que definitivamente esto es lo más frecuente y lo que tendremos que tener en cuenta. Estas son algunas características específicas para retinoblastoma, para PHPV, para toxocariasis, para la enfermedad de Coats. El Coats definitivamente en términos de diagnóstico, el retinoblastoma es leucocoria, que es la pupila blanca, y el Coats es xantocórico, porque recuerden que es una enfermedad vascular periférica de la retina que hace exudación y entonces hace ese color amarillento que le da la xantocoria para la pupila un poco más amarilla. Se presenta también en pacientes pues, que son de mayor edad que el retinoblastoma, generalmente son unilaterales, y lo otro es que la angiografía fluorescénica es el gold standard para el diagnóstico de la enfermedad de Coats. Aquí yo les voy a resumir algo importante. Son pacientes nuestros de enfermedad de Coats. Es una condición no hereditaria, es una enfermedad vascular retinal que se caracteriza por la presencia de telangiectasias retinales, micro y macroaneurismas. Hay una exudación y hay desprendimiento de retina. De acuerdo a eso uno hace la estadificación. Es mucho más frecuente en hombres que en mujeres y no tiene una enfermedad sistémica asociada. Miren, este es un ojo normal, fotos de polo posterior de una red cam de un examen normal y una enfermedad de Coats que tiene el fenómeno exudativo pues, en todo el área macular y en toda la mirretina inferior. Y esto es lo que nos hace la proyección para una xantocoria diferente a la
corio. Esta es, digamos, una imagen similar donde uno puede encontrar las áreas de exudación, las áreas de telangiectasias retinales mucho más hacia la periferia, los micro y los macroaneurismas con el área de desprendimiento de retina que tienen pues estos pacientes. Pero definitivamente la angiografía es el gold estándar porque nos muestra las imágenes de telangiectasias con punto de bombillo y la área de demarcación o limitación hacia la periferia de la retina. La mayoría de los pacientes están en estadio 3, es decir, que tienen telangiectasias, tienen líquido subretinal y tienen exudación, y esa es la mayoría de los casos en que nosotros vemos a los pacientes. Sin embargo, pacientes que tienen ya un estadio 4 y un estadio 5, que están en tisis y glaucoma, a veces no es tan fácil ver la xantocoria. Entonces, muchos de estos pacientes que nos han llegado a nosotros, tenemos que hacer enucleación diagnóstica y es donde se ve la enfermedad de Coats como tal. Estas son algunas otras imágenes de pacientes con enfermedad de Coats, con telangiectasias y exudación, y con telangiectasias, exudación y desprendimiento de retina, que ya son estadio 4 en el diagnóstico. Estos son algunos puntos importantes, como este es el diagnóstico diferencial más importante, entonces fíjense ustedes, en la edad es diferente, mucho más en sexo masculino, generalmente son unilaterales la enfermedad de Coats, no hay una historia familiar de Coats. El vitrio pues es claro si estamos en un estadio 1, estadio 2, la masa retinal generalmente es una masa que si la hay, no es tan frecuente, y si la hay es una masa subretinal amarillenta que se produce por la exudación. El líquido subretinal es mucho más amarillo que transparente que puede tener el retinoblastoma. Y pues generalmente en Coats no hay calcificaciones como sí lo hay en retinoblastoma. Este es otro de los diagnósticos diferenciales, que es la vasculatura fetal persistente, que este ya es un desorden congénito pues, del desarrollo, que se puede también presentar como leucocorio, que puede tener estrabismo, nistagmos, los ojos generalmente son mucho más de menor tamaño, pero que ya uno pues al momento de toma de la fotografía pues es diferente. Y el coloboma también puede simular una imagen de una leucocoria, que es básicamente un desarrollo anormal del ojo y un cierre incompleto de la fisura orbitaria, y que en su proyección inicial pues puede ser eh, una imagen eh, de retinoblastoma. Eso es lo que ocurre en la institución nuestra cuando nosotros nos llega un niño con sospecha de retinoblastoma, cualquiera que sea. Nosotros tenemos que poner una alarma que se llama un paciente que se comenta con el grupo de hematoncología pediátrica o el grupo de oncología ocular. Se activa una ruta que es paciente con sospecha de retinoblastoma, entra por el servicio de urgencias, inmediatamente se activa navegación, que es el grupo de enfermeras administrativas, se ingresa trabajo social y psicología oncológica para tomar y entender el proceso pues, de apoyo y de red familiar. Se va a valoración por oftalmología oncológica. Esto siempre lo hacemos, lo entramos generalmente como urgencia vital, pero ya con la parte de navegación a veces entran directamente con las órdenes administrativas. Entramos a la unidad de radiología intervencionista, que es donde está la unidad de retinoblastoma, donde tenemos la RedCam, que es el equipo que nos toma fotografías de polo posterior pues en los niños bajo sedación. Ahorita van a ver ustedes el equipo. Después de que tomamos las imágenes, hacemos angiografía, ecografía y además de eso resonancia en el mismo día. Ustedes ven aquí las imágenes de fotografía de la lesión intraocular, las imágenes de la ecografía y las imágenes de la resonancia. Hacemos una junta médica, tenemos digamos que un chat, porque no todos los niños llegan en diferentes días. En ese chat está todo el grupo de hematoncología, se presentan las imágenes y con base en eso se toma un tratamiento, se decide un tratamiento en conjunto. Aquí pusimos la quimioterapia intraarterial selectiva de arteria oftálmica, y de ahí en adelante el grupo de navegación nos garantiza un seguimiento mensual, trimestral o semestral, dependiendo de lo que tengamos nosotros al momento del diagnóstico. Está la RedCam con módulo de angiografía, es el único equipo. En Colombia hay 2 equipos con módulo de angiografía, está la Clínica de Oftalmología de Cali y está Centro Médico en Banaco. Es un equipo que se usa en niños hasta los 10 años de edad porque se necesita una claridad total de los lentes pues, o del cristalino, y se hace módulo de angiografía en el mismo acto, pues digamos, de toma de imágenes. Este es el niño en la unidad de radiología intervencionista, que es donde también hacemos quimioterapia intraarterial selectiva de arteria oftálmica, que es lo que ustedes van a ver. Aquí está todo el equipo que participa con nosotros, se revisan imágenes si el paciente es nuevo, pues se ingresa, si el paciente es antiguo se revisan las imágenes, se hace un fondo de ojo normal, se hace todo en el proceso. Este es todo el equipo nuestro. Después se revisan imágenes, se revisa la imagen con angiografía,
Se discute con todo el equipo, se hace un dibujo para poder garantizar el seguimiento, porque a veces hay una siembra subretinal pequeña o hay una siembra vítrea, y para el seguimiento se requiere eso exactamente para determinar cambio en el tratamiento. Basado en eso, hacemos una clasificación de retinoblastoma, usamos la clasificación internacional que va del estadio A al estadio E. Entre más cerca estemos del A, es más temprano, y el E es el que tiene mayor compromiso. A son lesiones de menos de 3 milímetros y que están lejos digamos, de la fobia y del disco. El estadio B son lesiones que ya tienen más de 3 milímetros y que están cerca de la fobia y del disco. El estadio C ya hay siembras subretinales o siembras vítreas y son lesiones de más, además de líquido subretinal de más de 3 milímetros. El estadio D son lesiones que comprometen hasta el 50% de la cavidad vítrea, que tienen siembras subretinales, siembras vítreas y tumores que son de más de 3 milímetros. Y el estadio E son lesiones mucho más extensas, con compromiso de cámara anterior y con siembras subretinales, siembras vítreas y siembras y líquido subretinal. Después de tener nosotros, basado en eso, hacemos una toma de decisión en que cuántos años tiene el niño, o sea, la edad del tumor, qué lateralidad, si es un tumor unilateral o bilateral, clasificamos la enfermedad, si es un estadio A, si es un estadio B o estadio D, y si es bilateral, la estadificación se hace individual para cada uno de los globos oculares. El lugar de procedencia, que es muy importante porque eso significa la red de apoyo, si pertenece a una etnia o una religión específica, porque hay pacientes que se tiene que llamar al grupo digamos, de apoyo legal porque los pacientes no se dejan tratar, y la entidad de salud, que en este momento sí que vamos a tener cambios en todo esto. Recordando siempre que el objetivo desde el punto de vista del tratamiento en retinoblastoma siempre es la supervivencia del paciente, el segundo objetivo es preservar el globo ocular y el tercero es preservar la agudeza visual en lo que sea posible. Es decir, el orden de esto no se cambia. Primero es la vida del paciente por encima de todo. Si tenemos que dar enucleación bilateral, lo tenemos que hacer. Pero en este momento nosotros, desde hace 11 años, no hacemos enucleaciones bilaterales, por lo menos en el diagnóstico inicial. En diagnósticos tardíos probablemente sí. Este es los mismos niños que nosotros mostramos al inicio, y este es un artículo de Colombia Médica de 1978, o sea, hace 46 años, donde estamos exactamente en la misma situación, o sea, realmente no nos ha cambiado, todos los pacientes estaban en estadio D, estadio E, y la mayoría tenían que ser enucleados, es decir, ahora tenemos un sitio especializado como lo tenemos nosotros y como se ha desarrollado aquí en Cali, por ejemplo, o como lo tiene Fundación San Vicente de Paúl en Medellín, pero a pesar de eso, los niños siguen llegando en el mismo nivel de estadificación. El tratamiento ha evolucionado a través de los años. Inicialmente la enucleación el gold standard, después entró la terapia, la radioterapia externa, la quimioterapia sistémica en 1990, en 2008 entró la quimioterapia intraarterial para arteria oftálmica, selectiva arteria oftálmica. Esa es la que realmente en este momento tenemos como uno de los tratamientos vanguardia. Nosotros lo hacemos hace 10 años con una tasa de sobrevida del 100% y con una preservación del globo ocular del 95%. Y la quimioterapia intravítrea, que definitivamente ha sido un tratamiento adecuado para complementar el tratamiento de quimioterapia intraarterial selectiva arterial. En cuanto si es un tratamiento primario, es decir, si es un tratamiento bilateral, para un tratamiento bilateral o si es unilateral, las terapias tienen, digamos que, mayor respuesta o no. La intraarterial definitivamente es una muy buena elección en pacientes con retinoblastoma unilateral de estadio B a estadio D aproximadamente, y para tratamientos secundarios, es decir, cuando ya hay recurrencia tumoral, pues es muy efectivo para los retinoblastomas intraoculares, para las siembras subretinales, pero muy poco para las siembras vítreas. Por eso el desarrollo de la quimioterapia intravítrea ha sido pues muy importante para poder garantizar sobre todo la preservación del globo ocular. La quimioterapia intraarterial se desarrolló en el 90 con un grupo japonés que empezó siendo pionero en la administración de esa quimioterapia intraarterial con melfalán directamente sobre la arteria oftálmica, pero fue en 2006 cuando el grupo de Nueva York desarrolló la guía fluoroscópica, que es la que nosotros hacemos en este momento para canular la arteria oftálmica proximalmente. Es una modalidad de tratamiento para el retinoblastoma solamente intraocular, uni o bilateral, de nuevo recurrente como ustedes lo vieron ahí. Este es el proceso, este es el callado aórtico, la carótida externa, la primera rama de la carótida, la carótida común, la carótida interna, y la primera rama de la carótida interna es la arteria oftálmica, o sea que ellos hacen una canalización de todo esto y llegan directamente a la arteria oftálmica, como lo vemos aquí, y hacen el depósito del quimioterapéutico. Como el pre de la lesión y este es el post de la lesión con reducción del tamaño.
Este es el grupo nuestro que hace retinolestoma con quimioterapia intraarterial selectiva de arteria oftálmica. Esto lo hacemos nosotros aquí. Esto es el fluoroscopio, el grupo de neuroradiología intervencionista, llegando a callado aórtico para llegar a la carótida. Este es un paciente nuestro. Se necesita un nivel de experiencia alto del grupo que trabaja con esto. Aquí ya llegamos a la arteria oftálmica. Ustedes aquí está el catéter y aquí ya se deposita el quimioterapéutico, el globo ocular. Miren aquí cómo se va depositando el quimioterapéutico. Nosotros ahorita van a ver el número de casos que tenemos. Hemos tenido solamente 2 obstrucciones de arteria central de la retina en 120 procedimientos aproximadamente. Esto es muy bueno porque una de las principales complicaciones de la quimioterapia intraarterial selectiva de arteria oftálmica es la obstrucción de la arteria central. Si hay obstrucción de arteria central, tiene indicación de de nucleación y de pérdida del globo ocular de forma inmediata. Este es el resumen de los pacientes nuestros tratados, cuántos han sido nucleados, cuántos han tenido factores de riesgo histopatológicos y van a quimioterapia sistémica, cuántos han ido a quimioterapia intraarterial selectiva de arteria oftálmica y cuántos han recibido quimioterapia intravítrea. Los orbitarios, mortalidad del 99% a pesar de tratamiento, a pesar de BEC de alta dosis, pero realmente son pacientes que llegan en estadios muy avanzados. La quimioterapia intraarterial es casi el 100% del medicamento, como ustedes lo vieron, llega selectivamente a la arteria oftálmica, tiene una concentración 100 veces más a nivel intraocular y es 50 veces mayor a nivel de nervio óptico. La dosis es comparativamente con la sistémica, por eso tiene menos efectos adversos, es 1 de 30 en comparación con la quimioterapia sistémica, que produce más efectos adversos, sobre todo en neutropenia febril, que es una de las principales complicaciones. Inicialmente nosotros tratábamos con melfalán, ahora lo hacemos con 3 medicamentos, melfalán, carboplatino y topotecan intraarterial. Se usa en retinolestoma unilateral o bilateral, de nuevo recurrente. El salvamento es del 80% con siembras subretinales y cuando hay compromiso vitro extenso, este salvamento quiere decir salvamento del globo ocular. Incidencia de nucleación es cercana al 5%, o sea, es muy poco. Y cuando hacemos retratamiento en los pacientes tiene un éxito del 83%. La quimioterapia sistémica seguida de una intraarterial produce un salvamento del 57% de los casos. Este es el dato más importante, 100% efectiva para los pacientes en grupo B, 100% efectiva para los grupos C, 94% para el grupo D y un 36% para el grupo E. O sea que sin duda nosotros quisiéramos tomar todos los pacientes en grupo B y grupo C, pero la mayoría de nosotros está en grupo digamos, de diagnóstico. La mayoría de los ojos con desprendimiento de retina total presentan una mejoría en el primer ciclo y después de los 3 ciclos, lo mínimo que hacemos de quimioterapia intraarterial selectiva son 3 ciclos, o sea que el 53% de los pacientes que tenían desprendimiento de retina en ese momento se resuelven. Hay mayor flujo a la coroides en comparación con la retina, mostrando una efectividad para eliminar invasión coroidea en caso de que haya, sobre todo estadio D, que tiene más riesgo de compromiso coroideo. Y el desarrollo de nuevos tumores intraoculares es menor al 4% cuando usamos la quimioterapia intraarterial. En cuanto a los efectos adversos, la mayoría de los niños hacen un edema periocular, una hiperemia conjuntival, epífora, tosis palpebral, parálisis del tercer par o vasculopatía coroidea. Sin embargo, nosotros hemos tenido solo 2 niños, uno con obstrucción de arteria central de la retina, y lo que sí hacen es cuando se hace una supraselectividad de la arteria oftálmica, es que hacen una madarosis selectiva. Entonces, solamente se caen estas pestañas del párpado superior y hacen un eritema del párpado única y exclusivamente. Está contraindicado en pacientes con retinoblastoma extraocular. En los grupos A y B no es susceptible porque solamente se hace tratamiento local. En los grupos E que tengan indicación de nucleación, el grupo D con más de 2/3 de compromiso retinal y siembras vítreas diseminadas no tendría indicación. Bilateral del grupo E es de tratamiento local, o sea, está contraindicada. Que tengamos un bilateral 1 con grupo E y factores de riesgo histopatológicos para enfermedad metastásica, pues ese paciente debe ir a quimioterapia sistémica. En los menores de 6 años, menores de 6 meses o menores de 6 kilos, no se debería hacer la quimioterapia intraarterial porque tienen un calibre, digamos, muy pequeño las arterias y tienen más riesgo de hacer estenosis y obstrucción de arteria central.
Si hay limitación para la oftalmoscopía, pues no tiene indicación de intraarterial. Si hay coagulopatía de drepanocitosis, también está contraindicado. Nosotros participamos en el grupo nacional para el protocolo que se llama el protocolo CHOP, que es el grupo de hematoncología pediátrica para el tratamiento del retinoblastoma bilateral. Y ahí se hizo, digamos que una guía que es para los retinoblastomas bilaterales, dependiendo de qué grupo a que pertenece. Asimismo, daríamos tratamiento, eliminamos de aquel grupo E porque no lo usamos para el grupo E, sino que lo usamos dependiendo de esto, si está en progresión, si solamente se considera como primera línea porque no hay tratamiento local, o digamos que dependiendo, lo más importante es hacer la clasificación para que con base en eso definamos cuál es el paciente que tiene la mejor indicación para la quimioterapia intraarterial que vaya a generar el mejor resultado. Estos son casos nuestros de pacientes con retinoblastoma estadio B que hacen una recurrencia en periferia que después va a una intraarterial y después hace resolución de las lesiones. Este es otro caso con un retinoblastoma multifocal que hace recurrencia y va a quimioterapia intraarterial selectiva de arteria oftálmica. Este es un ejemplo de los pacientes después de 5 ciclos de quimioterapia intraarterial con retinoblastoma estadio C. Miren las calcificaciones como se presentan y en las imágenes de angiografía cómo se va disminuyendo la hiperfluorescencia pues a medida que va pasando el tratamiento. En los retinoblastomas bilaterales también se puede usar, es una estrategia de acuerdo al ojo más comprometido. Si uno tiene un retinoblastoma bilateral, grupo B en ojo y C del ojo contralateral, entonces uno puede hacer quimioterapia bilateral, eso se llama quimioterapia tándem. O si uno tiene un grupo E, pues se nuclea el primero y si tiene factores de riesgo histopatológicos, se nuclea ese grupo y el otro ojo se puede dar eh, quimioterapia intraarterial. Este es digamos, la guía de manejo para cuando es un retinoblastoma bilateral. Siempre se enuclea o se trata el más avanzado y se le da opciones de tratamiento según la estadificación del ojo contralateral. Lo más importante es hacer una muy buena clasificación. Por eso, la ruta inicial que teníamos de retinoblastoma es muy importante hacerla en conjunto con el grupo de hematoncología para garantizar este tipo de situaciones, sobre todo que necesitan un requerimiento administrativo diferente y un entendimiento por el grupo de apoyo que es hematoncología pediátrica. Esta es pacientes con quimioterapia intraarterial y después ir a intravítrea porque la intraarterial es muy buena para las cintas subretinales, pero no tan buena para las intravítreas. Entonces aquí estamos, básicamente la diferencia con las intravítreas normales es que después de sacar la aguja hay que colocar crioterapia en el sitio de inyección, básicamente para evitar diseminaciones, como la técnica diferente comparativamente con las intravítreas, por ejemplo, para la degeneración macular relacionada con la edad. En conclusión, la estrategia con mayor impacto siempre es la detección temprana. No se puede olvidar que el objetivo principal siempre es preservar la vida. Y después están los objetivos de poder preservar el globo ocular y la visión. Y siempre se escoge el tratamiento de acuerdo digamos, al globo ocular que esté más comprometido. Se necesita de un grupo pues, de alta experiencia. Cuando estamos hablando de retinoblastoma bilateral, se manejan como independientes cada uno de los globos oculares. Y escoger el tratamiento para retinoblastoma no es nada fácil y por eso se hace en conjunto con hematoncología pediátrica y con todo el grupo de soporte, tanto de psicología como de soporte de navegación administrativa. Siempre se prefiere la combinación de medicamentos para optimizar los resultados porque vamos a tener menor toxicidad. Se puede utilizar en retinoblastoma unilateral o bilateral, como ustedes lo vieran. Es efectiva cuando hay recurrencia de tumores intraoculares. Las evaluaciones periódicas permiten siempre modificar el tratamiento de acuerdo a la respuesta. Por eso un paciente que tiene diagnóstico se queda 2 años más o menos en evaluaciones cada mes para garantizar eso. No retrasar el tratamiento en caso de no tener disponibilidad de una quimioterapia intraarterial. O sea, en caso de que haya un sitio especializado, si usted no la tiene y puede tratar el retinoblastoma nucleándolo, pues se nuclee lo mejor, pero no se debe retrasar ningún tipo de tratamiento esperando un tratamiento pues como estos. Debemos siempre fortalecer los equipos multidisciplinarios en los diferentes centros y trabajar en forma colaborativa, porque es que el trabajo en equipo sin duda nos deja un sabor especial. Este es el grupo, cada año se le hace una actividad a todos los niños de retinoblastoma, los que han sido tratados, los nuevos, para que puedan interactuar. Cuando terminan sus ciclos, se hace algo que es como una campana de terminación de tratamiento para felicitarlo, pues se le dan unos regalitos con todo el equipo que participa. Este es un paciente nuestro de una metástasis coroidea que se tuvo que nuclear, que tiene un solo ojito y tiene 20/60 y que cada año nos hace unos colibrís con mostacillas para los niños de tumores intraoculares.
Este es el grupo, nosotros somos centro de referencia también para Latinoamérica. Este es todo el grupo que trabaja en retinoblastoma en nuestra institución. Para este momento entrenamos a un grupo de México que vino a hacer quimioterapia intraarterial y a ver cómo era el programa de retinoblastoma. Ellos trabajan para el Teletón de un hospital infantil de cáncer en México y ellos no tenían quimioterapia intraarterial y vinieron a entrenarse con nosotros el mes pasado. Este es el grupo de neuroradiología intervencionista, los que están pues en los días cuando hacemos quimioterapia intraarterial. Este es el grupo que trabaja en el diagnóstico de retinoblastoma, que están la técnica de imágenes, el instrumentador, los auxiliares y la anestesióloga que está con nosotros hace 11 años. Este es todo el grupo de retinoblastoma, de hematoncología pediátrica, de anestesiología, de oftalmología pediátrica, de neuroradiología y el grupo asistencial de angiografía. Esto es en las estadísticas de nosotros. Nosotros solo tenemos 120 casos de retinoblastoma y tenemos 4.200 pacientes de oncología ocular, es decir, de tumores oculares en todos los segmentos y solamente 2.159 nuevos, pero de retinoblastoma 120 únicamente. Este año hicimos el primer curso de retinoblastoma para médicos no oftalmólogos. Trabajamos en el primer protocolo nacional de retinoblastoma intraocular que se hace actualmente en el país y el primer protocolo de retinoblastoma nucleado. Este es el grupo nuevo nuestro, la nueva oftalmóloga oncóloga que está dentro del equipo nuestro y una patóloga ocular que también hace parte de nuestro equipo. Para finalizar, yo creo que siempre que yo hago mis presentaciones muestro esto, es para decirles que en muchas patologías, pero sobre todo en oncología ocular, el trabajo en equipo es fundamental. Yo mostrar esto 11 años después, a pesar de que sean 120 pacientes, no hubiese sido fácil si no hubiese trabajado en equipo. Y trabajar en equipo es hasta dar esta charla, es hasta muchos pacientes que ustedes también me han remitido, no solamente de retino, sino de otras patologías, con la primera charla que yo di hace 2 años con ustedes, pero definitivamente el trabajo en equipo es completamente diferente. Y sí, le deja a uno un sabor especial. 11 años después es un sabor especial. Les agradezco a ustedes su atención. Este es mi correo electrónico por si ustedes tienen alguna pregunta. Este es mi teléfono directo, mi personal, si quieren comentarme algún paciente. En este momento se está desarrollando todo lo de las, digamos, eh, redes sociales o todo lo que tiene que ver con los Instagram para tener mayor contacto, para tener mayor sensibilización. Se presentan muchos casos. Es @tumores oculares Colombia, donde también pueden, digamos, pueden conectarse y vincularse.